En su vida matrimonial, Gabriel Torres siempre había sostenido una idea muy clara: el respeto era mucho más importante que el amor. Para él, el amor podía cambiar con los años, podía enfriarse o transformarse en algo distinto. Las emociones eran inestables, impredecibles. Pero el respeto, pensaba él, era el verdadero pegamento que mantenía unidas a dos personas durante décadas. Sin respeto, cualquier relación terminaba por derrumbarse tarde o temprano. Aquella noche de otoño del año 2022, su esposa Valeria Méndez, de 34 años, decidió poner a prueba esa creencia sin siquiera darse cuenta. Gabriel, que tenía 38 años y trabajaba como analista financiero en una pequeña firma de Monterrey, estaba sentado tranquilamente en el sillón del dormitorio con un libro entre las manos. Afuera ya era tarde, el reloj marcaba cerca de las 9:20 de la noche. La casa estaba en silencio, iluminada solo por una lámpara cálida junto a la cama. De pronto, la puerta del baño se abrió. Valeria salió con paso seguro, vestida con un llamativo vestido plateado que reflejaba la luz de la habitación. Su cabello oscuro caía en ondas perfectamente peinadas sobre sus hombros, y llevaba unos tacones altos que resonaban sobre el piso de madera con un ritmo seco y elegante. Gabriel levantó la mirada del libro y la observó en silencio. Ella caminó hasta el espejo del tocador, tomó un pequeño lápiz labial rojo intenso y comenzó a aplicarlo con precisión, como si se estuviera preparando para un evento importante. «Esta noche voy a una fiesta de la empresa», dijo Valeria con un tono casual, como si estuviera hablando del clima. Gabriel cerró lentamente el libro y lo dejó sobre la mesa de noche. No levantó la voz ni mostró irritación. «¿De verdad crees que es buena idea?», preguntó con calma. «Sabes que esas fiestas terminan muy tarde, y sabes lo que pienso de ese tipo de eventos». Valeria soltó una pequeña risa burlona mientras seguía mirándose al espejo. Ni siquiera se giró para mirarlo. «Ay, Gabriel, deja de ser tan paranoico», respondió. «Es solo una fiesta. Necesito divertirme un poco y salir de la rutina». Sus palabras fueron ligeras, casi despreocupadas. Pero para Gabriel tuvieron un peso enorme. Valeria tomó su bolso negro, revisó su teléfono y caminó hacia la puerta del dormitorio. «No me esperes despierto», añadió con una sonrisa despreocupada. Luego salió al pasillo. Los tacones resonaron varias veces sobre el piso de madera del corredor, cada paso alejándose un poco más. Y después, silencio. Gabriel no discutió. No la siguió. No intentó convencerla de quedarse. Simplemente se quedó sentado en la habitación, mirando el espacio vacío donde ella había estado unos segundos antes. Un nudo se formó lentamente en su pecho. No era celos. Era algo más pesado. Más profundo. Era la sensación amarga de haber sido ignorado. Para Gabriel, el problema nunca había sido la fiesta. No era el evento, ni siquiera las personas que podrían estar allí. Lo que realmente le dolía era la forma en que Valeria había descartado sus sentimientos como si fueran una molestia insignificante. Había ridiculizado su preocupación. Había ignorado su opinión. Había tratado su incomodidad como si fuera algo absurdo. La casa entera parecía ahora demasiado silenciosa. Gabriel se levantó lentamente, caminó hacia la cocina y sirvió un poco de whisky en un vaso bajo. Regresó al comedor y se sentó frente a la mesa. El reloj en la pared marcaba las 10:45. Los minutos comenzaron a pasar. 10:30. 11. Medianoche. Gabriel permaneció sentado, observando el movimiento lento de las manecillas del reloj. Cada minuto parecía otro golpe contra su paciencia. A la 1:15 de la madrugada, la casa seguía en completo silencio. A las 2. Luego 2:40. Finalmente, cerca de las 3:10 de la mañana, la cerradura de la puerta principal giró suavemente. La puerta se abrió con un leve chirrido. Valeria entró riendo en voz baja, mirando la pantalla de su teléfono mientras escribía un mensaje. Sus pasos eran inestables, y el olor a alcohol y perfume llenó el aire del pasillo. Se quitó los tacones con torpeza y los dejó caer junto al sofá. Ni siquiera miró hacia el comedor. Ni preguntó si Gabriel seguía despierto. Simplemente se dejó caer sobre el sofá de la sala, acurrucándose entre los cojines.
En pocos minutos, ya estaba dormida. Gabriel observaba la escena desde la puerta del dormitorio. La luz tenue del salón iluminaba el rostro relajado de su esposa dormida. En ese instante, algo dentro de él cambió. No fue un estallido de rabia. Fue algo más silencioso. Algo definitivo. Comprendió que no quería seguir siendo el tipo de hombre cuyas emociones podían ser ignoradas sin consecuencias. No quería ser el esposo al que se trataba como un obstáculo. Él también merecía respeto. Y en realidad, ya había tomado una decisión. Horas antes, mientras Valeria estaba fuera, Gabriel había terminado de preparar discretamente una pequeña maleta que llevaba semanas lista en el garaje, escondida detrás de unas cajas viejas. Dentro estaban su billetera, varios documentos importantes, algo de ropa y algunos objetos personales que podrían ser necesarios si alguna vez llegaba el momento de marcharse. Y ahora, viendo a su esposa dormida en el sofá, comprendió que ese momento había llegado. Regresó al dormitorio y se acostó en la cama. Pero no durmió. Se quedó mirando el techo oscuro mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana. En su mente repetía las palabras que pensaba dejarle. Cuando finalmente salió el sol, alrededor de las 7:30 de la mañana, Valeria despertó lentamente en el sofá, con la cabeza pesada por la resaca de la noche anterior. Y todavía no tenía idea de que esa mañana iba a cambiar su vida por completo. Aquella mañana de domingo, cerca de las 8:10, Valeria Méndez, de 34 años, se despertó lentamente en el sofá de la sala. Tenía la cabeza pesada y la garganta seca. La noche anterior había bebido más de lo que recordaba, y la luz del sol que entraba por la ventana le molestaba en los ojos. Con pasos lentos y arrastrando ligeramente los pies sobre el suelo, caminó hacia la cocina. Esperaba encontrar a Gabriel Torres, su esposo de 38 años, preparando el desayuno como solía hacer los fines de semana. Durante años había sido una rutina casi automática: café recién hecho, huevos, pan tostado y alguna conversación tranquila antes de comenzar el día. Pero esa mañana algo se sentía extraño. La casa estaba demasiado silenciosa. Cuando Valeria entró en la cocina, se detuvo de golpe. La mesa estaba preparada para 2 personas. Había 2 platos, 2 tazas y 2 juegos de cubiertos. Sin embargo, solo uno de los platos tenía comida: huevos revueltos ya fríos y una tostada que comenzaba a endurecerse. El otro plato estaba completamente vacío. Junto a él había un sobre blanco doblado con cuidado. En el frente estaba escrito su nombre con una caligrafía clara y firme. Valeria. Frunciendo el ceño, lo tomó entre sus dedos. Sintió un pequeño nudo en el estómago sin entender por qué. Rompió el sobre. Dentro había una nota breve. Muy breve. Sus ojos recorrieron las pocas líneas escritas, y de inmediato se abrieron con sorpresa. Las palabras decían: elegiste una fiesta antes que a nosotros. Yo elijo la paz antes que el caos. Cuando leas esto, ya me habré ido. Valeria se quedó inmóvil. Durante unos segundos pensó que era una broma extraña. Una especie de dramatización exagerada por la discusión de la noche anterior. Gabriel, murmuró en voz baja. No hubo respuesta. Caminó rápidamente hacia el dormitorio. La cama estaba hecha. Abrió el armario. Una parte del espacio estaba vacía. Varias camisas, pantalones y chaquetas habían desaparecido. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Gabriel llamó ahora más alto. Corrió hacia el baño. El estante donde Gabriel guardaba sus cosas estaba casi vacío. Incluso su cepillo de dientes había desaparecido del vaso junto al lavabo. En ese momento, el miedo empezó a convertirse en pánico. Valeria corrió hacia el garaje. La puerta estaba cerrada, pero cuando la abrió se encontró con otro golpe de realidad. El coche de Gabriel ya no estaba. Regresó rápidamente a la cocina, con la respiración acelerada, y agarró su teléfono móvil. Marcó el número de Gabriel. El teléfono sonó, y en pocos segundos pasó directamente al buzón de voz. No, 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 murmuró ella. Intentó otra vez. Lo mismo. Entonces comenzó a escribir mensajes frenéticamente. ¿Dónde estás? Gabriel, por favor contéstame. Esto no es lo que piensas.
Podemos hablar. Por favor. Pero en el fondo de su mente sabía perfectamente lo que estaba pasando. No era un malentendido. Era la consecuencia directa de sus propias decisiones. Mientras Valeria caminaba nerviosa de un lado a otro en la casa vacía, Gabriel estaba en otro lugar de la ciudad. A unos 20 minutos del antiguo hogar, en un barrio tranquilo con edificios modestos, Gabriel había pasado su primera noche en un pequeño apartamento que había alquilado unos días antes. El lugar era sencillo. Las paredes estaban casi desnudas. Los muebles eran de segunda mano. Y en el aire todavía se percibía un ligero olor a pintura fresca. Pero para Gabriel aquel lugar tenía algo que su casa ya no tenía desde hacía mucho tiempo. Paz. No había discusiones. No había risas burlonas. No había comentarios que hicieran sentir a alguien pequeño en su propio hogar. Solo silencio. Y libertad. Aquella mañana, mientras preparaba café en una pequeña cafetera eléctrica, Gabriel sintió algo que no había sentido en años. Ligereza. Como si un peso enorme hubiera desaparecido de sus hombros. Los días pasaron. Valeria siguió enviando mensajes. También llamó muchas veces. Pero Gabriel no respondió. 4 días después, una tarde cerca de las 6:30, alguien llamó a la puerta del apartamento. Gabriel abrió. Al otro lado estaba Valeria. Pero la mujer que tenía enfrente ya no parecía la misma persona segura y elegante que había salido de casa aquella noche. Su maquillaje estaba corrido. El cabello desordenado. Los ojos hinchados de tanto llorar. Gabriel, por favor, dijo con voz temblorosa. Él no respondió. Simplemente la miró. Solo fue una fiesta, continuó ella con desesperación. No significó nada. Solo quería salir una noche, despejarme un poco. Por favor, no destruyas todo por un error. Gabriel escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Su rostro permanecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Para Valeria aquello era solo una noche. Para Gabriel había sido algo mucho más profundo. Había sido la prueba definitiva de que para ella un placer momentáneo valía más que el respeto mutuo. Finalmente, Gabriel habló. Su voz era calmada, pero firme. Nunca fue la fiesta, Valeria. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Fue la forma en que me ignoraste, continuó él. La manera en que te burlaste de mis sentimientos. Me hiciste sentir insignificante dentro de mi propia casa. Valeria comenzó a llorar. En un matrimonio, añadió Gabriel, el respeto no es algo opcional. Cuando desaparece, ya no queda nada por lo que luchar. En ese momento ella comprendió algo. Gabriel no estaba enfadado. No estaba gritando. No estaba reaccionando con rabia. Estaba completamente seguro de su decisión. Ese silencio tranquilo era mucho más definitivo que cualquier discusión. Valeria intentó decir algo más. Pero Gabriel abrió la puerta. Ella entendió. Con lágrimas cayendo por su rostro, dio un paso atrás. Gabriel cerró la puerta lentamente. Y cuando el sonido del cierre resonó en el pequeño apartamento, no sintió arrepentimiento. Aquella noche, cuando Valeria había salido de casa creyendo que no habría consecuencias, estaba convencida de que todo seguiría igual. Ahora finalmente entendía la verdad. El verdadero resultado de aquella decisión estaba frente a ella. Un hombre que había elegido su dignidad, en lugar de aceptar el desprecio disfrazado de indiferencia.